Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Una vez más, yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Canto con gozo en mi corazón, canto con gozo a mi Salvador, canto a mi Cristo pues Él me salvó. Cristo es mi ayuda en la tentación. Todos, nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Bueno, buenos días para los que no me conocen, gracias por la invitación. Es un honor poder compartir la palabra del Señor con ustedes hoy. Quiero invitarlos a Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 12. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, muy interesante esta carta de Primera de Pedro, los versículos 1 y 2, entrando en contexto, palabrita que uno aprende aquí en el seminario, ¿cierto? Uno sale con una palabrita de aquí, es contexto. El contexto nos recuerda dos cosas. En primer lugar, nos dice que
la audiencia que está dispersa en Asia Menor, ellos no son turistas, les llama aquí expatriados, que es la palabra para residentes. Cuando uno vive en otro lugar, uno sabe que no es turista, que viene, consume y se va, tampoco es ciudadano, sino que es un residente. Significa que uno habla o medio habla el idioma del país donde se encuentra, tiene un trabajo, es parte de la sociedad, tiene amigos, tiene responsabilidad social. Sin embargo, nunca nos entregan el pasaporte porque no somos de ahí, somos simplemente residentes. Eso es lo primero que le recuerda Pedro a su audiencia que está sufriendo. Y lo otro es que Dios no ha improvisado la elección ni la salvación de ellos. Les dice que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu han participado en la elección de ellos como pueblo de Dios. Y les recuerda entonces estas dos cosas, que son residentes, que no se pueden acomodar, que no son turistas, pero que han sido elegidos por Dios. Ahora, esta sección que nos corresponde del 3 al 12, evidentemente el tema es la esperanza. Dice un autor, Donald Carson, que el ser humano vive de la esperanza y necesita la esperanza para vivir. Ahora que estoy de pastor primíparo, uno va y visita, hace cuidado pastoral, y uno se da cuenta que en una casa pueden haber varios problemas. Por ejemplo, puede haber un problema financiero y puede haber un hijo enfermo. Y el padre se va a preocupar más por el problema financiero y la madre más por el hijo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes esperanzas o cosas que controlan o gobiernan nuestro corazón más que otras. La esperanza nos acompaña en todas las etapas de la vida. Cuando somos adolescentes esperamos encajar en el grupo de amigos. Si estamos en el colegio, ser populares, ganar el año, en mi caso sacar buenas notas para esperar que me dieran el regalo de diciembre que yo quería. Cuando estamos terminando, sacar unas buenas ICFES, esperamos para poder pasar a la universidad. Cuando uno se enamora, espera que le digan que sí. Algunas parejas como Abraham esperan tener un hijo, ¿cierto? Y entonces está esa esperanza. Cuando van a nacer el niño, esperan que nazca sano, esperan que no se muera. Cuando nacen los hijos, esperan que no cometan los mismos errores que los padres han cometido. Cuando estamos en el seminario, esperamos que el Señor tenga misericordia y nos mande a alguien con quien podamos compartir la vida. Cuando uno escucha que Buena Semilla está mandando becas, uno espera que le toque alguna de esas, ¿cierto? Cuando uno se gradúa del seminario, espera que lo contraten. Espera que algún ministerio nos invite a ser parte de él. Y cuando yo era estudiante siempre veía que llegaban las becas de Buena Semilla. Yo decía, Señor, yo espero que me toque uno. Y uno cuando escucha que le llegó alguno y a uno no, uno dice, ¿será que el Señor no me ama? Pero siempre tenemos esa esperanza. Los americanos siguen esperando que el dólar siga subiendo. Mientras que algunos colombianos esperan que baje, ¿cierto? Porque se hace muy difícil viajar. Y cuando yo estaba terminando el seminario, yo le di muy duro al inglés. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero hacer mi año práctico fuera del país. Y yo esperaba que el Señor usara algún americano, algún gringo, aquí del seminario. Y el Señor me envió fue a Inglaterra, por los medios que no esperaba, usando canales que no esperaba, para mostrarme que los ojos no se deben poner hacia los lados, sino en Él, que es el único que viene nuestra esperanza. Nosotros usamos la expresión, eso espero, porque ninguna esperanza aquí es segura. Y me encanta este pasaje, porque el apóstol Pedro le está diciendo a la audiencia, ustedes están sufriendo, pero pueden estar convencidos de algo, y es que la esperanza que tenemos en el Señor es segura. Y les va a dar 3 razones en este texto de por qué la esperanza en el Señor es segura. Primera razón, versículos 3 al 5, porque esta esperanza ha sido establecida por Dios. Dice, bendito, o sea, alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esa palabra, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Leyendo toda la carta de Primera de Pedro, él está continuamente usando referencias al Antiguo Testamento, especialmente referencias que tienen que ver con la elección de Israel como pueblo de Dios, con el fin de reafirmar la identidad y darle seguridad a esta comunidad de expatriados que están sufriendo, y recordarles que el hecho de que están sufriendo no quiere decir que Dios los ha sacado del plan, sino que por el contrario son parte del plan, y que el proyecto que Dios había comenzado con Abraham lo está continuando a través de ellos a pesar de que están sufriendo. Y por eso esta palabra misericordia, que en el Antiguo Testamento manifestó la liberación del pueblo que estaba en esclavitud en Egipto, y los hizo y los transformó como su pueblo. Asimismo, estos hermanos han sido alcanzados por la misericordia de Dios, y en esa misericordia, por la voluntad de Dios, Él los hizo nacer de nuevo. ¡Qué Dios tan espectacular! Él nos hizo nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Renacer. Nos introdujo dentro de la familia de Dios. Por lo tanto, como el Señor nos ha hecho renacer, nacer de nuevo dentro de su familia, y tiene una herencia para nosotros, no podemos esperar que la herencia sea terrenal, porque hemos sido adoptados dentro de una familia, y este Padre es celestial, y como nos adoptó allá, entonces nuestra herencia no está aquí, sino que nuestra herencia está allá. Muy particular que Pedro dice que esta esperanza la tenemos tan segura como que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y eso me llevaba a recordar que los clavos que traspasaron las manos de Jesús trituraron la esperanza de Pedro cuando Jesús fue crucificado y de los discípulos. Pero fue el día de resurrección, ese día en donde no solamente Cristo resucitó, sino la esperanza de todos aquellos que habían creído en Él. Y Él nos recuerda que nuestra esperanza en el Señor es tan segura como que Cristo resucitó de entre los muertos. Nos dice entonces que esta herencia que en Cristo nos ha sido mejorada. Yo como pastor, increíblemente en Londres, pero también hay bastante evangelio de la prosperidad, en donde a la gente se le predica que la herencia es aquí, usando textos del Antiguo Testamento, como si Cristo no hubiese venido y no nos hubiesen mejorado las promesas, que ya no es larga vida, ya es vida eterna, que ya no es una tierra donde fluye leche y miel, sino que ahora es una herencia que nos ha preparado. Y hay varias cositas que dice aquí con respecto a la herencia que nosotros tenemos en el Señor. Lo primero que dice es que esta herencia es incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? ¿Ah? No se destruye, permanece, no está sujeta al decaimiento, no tiene fecha de vencimiento. Yo siempre fui muy consentido y siempre tuvimos en la casa quien nos ayudara. Y allá en Inglaterra me ha tocado aprender a cocinar. Y pendiente de best before, consúmase antes de, porque si no se le vence. A veces dejo la carne afuera y voy y doy una consejería, regreso, ya se dañó la carne, no me la puedo comer. ¿Por qué? Porque todo en este mundo está sujeto a la corrupción, pero nos dice a nosotros que esta herencia es incorruptible. Lo otro que nos dice es que es incontaminada. ¿Cómo así que es incontaminada? No hay maldad alguna, no hay tacha, no hay la más mínima imperfección en la herencia que el Señor nos tiene preparada. No es como los productos que hay que revisarlos 2 y 3 veces, que no tenga un rayón, que no esté dañado, hay que probarlo, ¿cierto?
con el fin de saber que no nos están metiendo gato por liebre. Nos dice también que esta herencia es inmarcesible, no se marchita, no pierde el brillo, no pierde la belleza, nunca perderá la capacidad de asombrarnos, sobre todo cuando aquí, en esta tierra, las cosas solo nos asombran hasta que las adquirimos. Yo quiero un Mac, me meto a la tienda de Mac, miro las funciones de Mac, voy a la tienda de Mac y cuando compro el Mac ya me desencanté. Pero nos recuerda que esta herencia jamás va a perder su atractivo, su belleza, su esplendor, su brillo. Nos recuerda que no nos va a pasar como a los colombianos en Venezuela, que como no son de allá, les toca regresar a la patria. Nos recuerda que aquí estamos como ellos allá. No somos de aquí, somos de allá. Y allá es donde tenemos la herencia. Y como no hay entierro con trasteo, no nos vamos a poder llevar nada. Pero allá el Señor nos asegura que tenemos esta herencia reservada en los cielos. Y la razón por la que toda esta herencia es incontaminada, es inmarcesible, es incorruptible, se debe precisamente a que el Señor dice aquí que la herencia está protegida por el Señor. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La garantía es que nosotros no estamos cuidando la herencia, sino que la herencia está siendo reservada y cuidada por nosotros en los cielos. Entonces, la primera razón por la que esta esperanza que nosotros tenemos es opuesta a la esperanza del mundo que tambalea, que es inconstante, pero que esta esperanza para nosotros es segura, es porque ha sido establecida por Dios. Dios nos hizo renacer, nació en su corazón, nació en su pensamiento. Lo segundo que nos recuerda es que esta esperanza es producida por Dios. Versículos 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ya en Marcos capítulo 4, versículo 16 al 17, Jesús le había, hablando de la parábola del sembrador, Jesús ya había dicho que hay un tipo de terreno, y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y la palabra no crece. La esperanza nos permite soportar momentos difíciles del presente, sabiendo que va a ser temporal. La esperanza es esa luz al otro lado del túnel. En esos momentos que uno siente que no puede continuar, la fe en el Señor va a sostener nuestra esperanza. Y dice en el versículo 6 que nos regocijemos. Y uno dice, pero ¿cómo así es que soy masoquista o qué? A mí no me gusta sufrir, ¿o a quién le gusta sufrir? Nos regocijemos en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues en la herencia. No tanto en lo que estamos viviendo, sino en la herencia. Aún en medio del dolor, nos regocijemos en la herencia. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene un propósito en las manos de Dios, y es de destruir todo aquello que en nuestras vidas ocupa el lugar de Dios, todo aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza. Entonces, si la esperanza son los hijos, el sufrimiento nos toca a los hijos y entonces nos va a destruir. Si nuestra esperanza está en el esposo, en la esposa, en el matrimonio, viene sufrimiento al hogar y entonces nos va a destruir. Muchas veces la gente y nosotros invertimos toda nuestra vida porque tenemos una esperanza y viene un momento y el sufrimiento le prende fuego a eso que hemos construido durante toda la vida con el propósito
del Señor en su misericordia, llevarnos y dirigirnos hacia la única esperanza firme y certera. Él habla aquí de que nuestra fe tiene que ser purificada como el oro. Y haciendo una pequeña investigación, cuando se pone el metal en el fuego, entonces la escoria es quitada a través del fuego. Y el fuego es el único ambiente en donde el metal y la escoria no pueden convivir juntos. El fuego es el único ambiente en donde la escoria y el metal no pueden convivir juntos porque el fuego causa separación. En otras palabras, a través del sufrimiento que los hermanos en Primera de Pedro están viviendo, Dios lo está usando con el fin de causar separación entre lo que no es de Dios y la fe que Él está purificando para que la fe en el Señor sea auténtica y genuina. Porque lo puro puede soportar el calor, pero la escoria no. La verdad puede soportar el fuego, pero lo falso no. Y como tenemos a veces un corazón dividido, entonces a través del sufrimiento el Señor se encarga de quemar aquellas cosas en donde hemos puesto nuestra esperanza y que sostienen nuestro corazón. En Ruth capítulo 1, versículos 1 al 6, nosotros encontramos la historia de Noemí, Ruth, Elimelech y su familia, quienes por una hambre que hubo en la tierra de Belén, tuvieron que salir a los campos de Moab buscando una esperanza. Al salir a ese lugar, muere el esposo de Noemí. ¿Cómo se llamaba? Elimelech. Y dice que quedó la mujer, pero esa muerte y esa tristeza fue alimentada con una nueva esperanza. El casamiento, el matrimonio de los hijos con estas mujeres, Orfa y Ruth. Pero luego termina concluyendo esta sección diciendo que murieron también sus hijos, quedando la mujer sola con sus nueras. Y el versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El Señor, a través de estas circunstancias, permitió que esta mujer, que había puesto su esperanza en una nación, que había puesto su esperanza en personas, regresara al oír la voz del que es la esperanza de todos nosotros. Ahora dice aquí el apóstol Pedro que parte de lo que nos llena de un gozo inefable es saber que en un momento vamos a ver al Señor, en quien hemos creído, en quien hemos esperado por tanto tiempo, y aún en medio del sufrimiento seguimos mirándolo a Él, que dice Él que vamos a verlo, vamos a poder estar con Él. Ese es el premio por el cual en medio del sufrimiento, dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y les hago una pregunta. Si aquí en el seminario dicen, necesitamos podar el seminario, y por un día de trabajo le vamos a dar 800,000 pesos. Pero eso es a uno solo porque le cae bien al que contrata. Resulta que llaman a otro estudiante y le dicen, a usted le vamos a dar para que nos ayude a podar el seminario 100,000. Entonces, hay dos estudiantes invitados a hacer la misma tarea, podar el seminario, pero a uno le van a pagar 800,000 por día y a otro le van a pagar 100,000. Mientras el de 100,000 dice que es tan poquito dinero, el otro dice, a mí no me parece tan poquito. El de 100,000 va a decir, tan injusto, toda esta gente tan cochina, ¿cómo deja este poco de basura y nos ponen trabajo aquí en el seminario y que cristianos? El otro dice, a mí me parece que está bien, hagámosle, hasta yo pongo de mi plata para comprar las bolsas. Uy, pero todo el día aquí recogiendo basura. El otro dice, pero es que es solo un día. La actitud de cada uno es diferente, porque cada uno tiene una recompensa diferente.
Y a la luz de la recompensa, el aseo para uno es nada y el aseo para el otro es mucho. Y como la recompensa nuestra es que le veremos, entonces eso lo vale todo. El sufrimiento que podamos estar viviendo, nosotros podemos estar regocijados, porque el sufrimiento es temporal, mientras que la recompensa es eterna. Y dice que todo el sufrimiento que vivamos será para la gloria de Dios. Y lo tercero y último que nos dice aquí es que esta esperanza ha sido planeada por Dios. ¿Desde cuándo? Versículos 10 al 12. Dios no anda ni improvisando la elección de la gente, porque dice que desde antes de la fundación del mundo el Padre ya nos había escogido y amado. Pero dice aquí que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces Pedro está usando los tiempos. Dice que en el pasado Dios nos hizo renacer, que en el pasado Dios estableció una relación con nosotros como Padre y reenfocó nuestras vidas hacia la herencia que viene en el futuro. Eso es en el pasado. En el futuro es cuando Cristo es revelado. En el futuro es el cese de todas nuestras pruebas. Y en el futuro está el momento en que la salvación será revelada y Cristo será presentado en gloria y nos será al fin entregada la herencia. Entre el pasado y el futuro está el presente, las pruebas. Y dice él aquí, este es el tiempo. Les estamos anunciando las buenas nuevas. Este es el tiempo de salvación. Y dice 3 veces en todo este texto, para que alcancéis la salvación de vuestras almas. Porque ahora que estoy sirviéndole al Señor, yo sé que aquí hay más personas que me llevan siglos de experiencia. Pero habrá momentos en donde el dinero no pagará. Nos sentiremos nosotros que no somos recompensados. Nos preguntaremos si vale la pena continuar. ¿Qué cambio, qué desarrollo estoy yo causando? Pero cuando nosotros recordamos que la salvación Dios no la ha improvisado, sino que la ha preparado. Desde el Antiguo Testamento dice que todas las promesas apuntando al Mesías, apuntando a esta salvación, creo yo que la cruz debería ser suficiente para que nosotros le sirvamos al Señor en gratitud por lo que ya Él hizo por nosotros y cómo se entregó por nosotros. Dice aquí que nosotros tenemos que tener el gozo puesto en lo que viene, así como nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué hizo Él? Dice que Él soportó las aflicciones, Él soportó el camino a la cruz por el gozo que estaba puesto delante de Él. Y dice que los ángeles están mirando la manera en la que Dios nos trata. Porque recordemos que el Hijo de Dios no dio su vida en la cruz para redimir a los ángeles, pero dio su vida en la cruz para redimirnos a nosotros. Y todavía es un escándalo en el cielo. ¿Cómo es que el amado del cielo ama tanto a esos seres creados a su imagen, que ha intervenido en la historia? Ha enviado profetas a profetizar esta salvación que viene. Ha enviado a su propio Hijo. Qué tan profundo amor el que el Señor tiene por nosotros. Y con esto quiero terminar. La nueva vida nos cambia, no necesariamente porque elimina el sufrimiento ni las circunstancias, pero porque cambia aquello en lo que esperamos. Y eso en lo que esperamos lo cambia todo. El Señor usa este sufrimiento para que así como al oro el fuego le quita la escoria, hasta el punto en el que lo está refinando puede ver su rostro en el metal.
Asimismo, el Señor, a través de las circunstancias, está quemando la escoria en nuestras vidas para que la imagen y el rostro de Cristo sean perfeccionados en nosotros. Y un autor, Joel Green, dice que hay que resaltar cómo en este pasaje casi todo lo hace Dios. Él es el autor principal. Él fue el que nos hizo renacer. Él fue el que nos escogió. Él fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Él es el que nos tiene reservada la herencia. Y dice que no solamente la herencia está reservada, sino nosotros estamos guardados, tanto la herencia como su pueblo, para que un día cuando Él venga, nuestra esperanza sea completa y podamos entonces con el apóstol Pedro decir, era seguro aquello en lo que esperamos y no ha sido en vano la espera en el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, y hoy podemos decir como Pedro, cuando les dijiste el alto costo que significaba seguirte, si les incomoda, ustedes también se pueden ir. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿nosotros a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En el mundo corríamos al pecado, en el mundo corríamos a nuestros contactos, en el mundo recurríamos a nuestras fuerzas. Señor, pero hoy ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Y te damos gracias, Señor, porque nos miraste cuando estábamos perdidos y nos alcanzaste cuando no había ninguna opción para nosotros de llegar a ti. Te damos gracias por esa preciosa cruz, en donde el Hijo de Dios entregó su vida para rescatarnos. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido comprados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque somos tuyos, a ti te pertenecemos. Y ahora vivimos para la gloria de tu santo nombre. Señor, para que en la corta vida que nosotros tengamos en esta tierra, esto redunde en alabanza y gloria al Dios Padre que nos ha. Recibe tú toda la alabanza, Señor, y sigue tú glorificándote en medio del seminario. Yo oro, Señor, por esta institución. Señor, que tú la has pasado a través de hornos, pero tú has probado que eres fiel. Tú has probado que la esperanza en ti es certera, y tú has probado que esta institución es tuya. Y te doy gracias, Señor, por cada estudiante, que podamos recordar que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Que tú no eres un Dios que deja las cosas a mitad de camino, sino que tú terminas lo que tú. Señor, yo te doy muchas gracias en Cristo Jesús.